Buen día. Vamos a comenzar con la clase de SARS-CoV-2 y dengue, la clase teórica número 9, cuyos objetivos van a ser desarrollar brevemente, pero en forma condensada y medular, estas dos enfermedades que en este momento están aquejando básicamente a la República Argentina en forma epidémica, razón por la cual hemos decidido incluirlas como una clase extra que no estaba en el programa oficial de la materia, pero que, dada la situación, creemos oportuno desarrollarla ahora. Y la hacemos ahora porque ya han tenido una clase teórica sobre metodología de estudio de los virus y han tenido el primer seminario en el cual se les explicó las características de los virus, los mecanismos de replicación, la forma de estudiarlos. O sea que perfectamente pueden comprender los conceptos que se den sobre SARS-CoV-2 y sobre dengue. Para ser más concretos y de acuerdo a lo que opinan muchos colegas epidemiólogos, en este momento nuestro país, la República Argentina, se está enfrentando por un lado a la pandemia de COVID-19, que es la enfermedad, el virus productor se llama SARS-CoV-2, y a un foco epidémico importante y numéricamente mayor al del SARS-CoV-2, que es el dengue. Habría una tercera enfermedad que está pasando desapercibida, pero no para los epidemiólogos, que es el sarampión, sobre todo en chicos. Les quiero comentar que tanto el sarampión como el dengue han reaparecido simple, lisa y llanamente por descuidos, por ser muy benévolos con la definición, en la profilaxis, en las campañas de vacunación y en las campañas de erradicación que se deberían haber hecho en los últimos años y no se hicieron. De tal manera que, si bien el tema mundial de importancia es el COVID-19, el dengue sigue siendo muy importante y nos toca muy de cerca con más frecuencia de lo que ustedes pueden imaginar. Y el sarampión, por falta de vacunación en chicos y por otras razones más que no vienen al caso en la clase de hoy, también está siendo un punto importante epidemiológico. Así que el objetivo, reitero, de esta clase va a ser condensar la información sobre SARS-CoV-2 y sobre dengue. Recuerden que la materia es microbiología y parasitología 1, o sea que el centro es describir los agentes etiológicos, la importancia del tema y sobre todo la patogenia. El tema de diagnóstico de laboratorio y profilaxis es más propio de microbiología y parasitología 2, porque ustedes todavía no aprendieron o están recién aprendiendo patología general, y microbiología 2 requiere de esa base de formación para poder comprender aspectos diagnósticos y aspectos profilácticos de las infecciones. De tal forma que yo me voy a concentrar en los temas de aspectos netamente virológicos y patogenéticos. Esto no quiere decir que por la importancia que tiene el tema, uno eventualmente no aborde aspectos de profilaxis, no de terapéutica, pero sí de profilaxis. Va a haber algunas situaciones, en algunas filminas, en que ustedes no tuvieron todavía entrenamiento para comprender las imágenes y por ese motivo, ex profeso, yo agregué algunas imágenes normales que les voy a describir en cada caso para que puedan comprender las imágenes patológicas. Vamos a comenzar entonces con la primera diapositiva, abordando el tema del virus SARS-CoV-2. Se llama SARS-CoV-2 porque hubo un SARS-CoV, que vendría a ser el 1, hace unos años, así que este, como es muy parecido al anterior, se le llama SARS-CoV-2. Y a la enfermedad se le llama COVID por coronavirus 19 por el año en que apareció. O sea, la enfermedad se llama COVID-19, el virus se llama SARS-CoV-2. En la siguiente diapositiva vemos una imagen clásica de microscopía electrónica con tinción negativa. Microscopía electrónica de transmisión con tinción negativa, que en el laboratorio la hacemos en forma muy frecuente. Es un procedimiento muy elemental para cualquier virólogo o patólogo experimental que trabaje con virus. No obstante lo cual está tomada de internet, es una hermosa foto a gran aumento donde se ven las características de todo el grupo, la familia Coronaviridae. Como ustedes ven,
En la tinción negativa se ve un fondo negro oscuro y las imágenes virales se ven de color claro, de color blanco. Acá no hay ningún tipo de corte ultraestructural, como les mencioné en la parte de técnicas de virología, sino que se coloca en la grilla del microscopio con una membrana transparente. La grilla mide 4 milímetros, lo reitero, es el portaobjetos del microscopio electrónico. Se toca una gota con la suspensión de virus, se la seca, se toca otra gota con un colorante de alto peso molecular de contraste, que puede ser el fosfotolustrato de sodio o puede ser el acetato de uranilo, y se mira directamente al microscopio. O sea que para hacer este tipo de métodos y de técnicas que permite ver claramente la ultraestructura viral, se tiene que tener en cuenta que estamos trabajando con virus infectivos, no con virus formalizados. A veces cuando queremos trabajar con bacterias o virus infectivos y usar esta técnica, la formalizamos previamente, pero en mi experiencia se altera la ultraestructura y no es lo mismo que verlos al natural. Pero eso implica que si alguien va a hacer este tipo de procedimientos, sería lógico que tuviera al lado el microscopio electrónico y no anduviera trasladando por la ciudad de Buenos Aires de un lado para el otro muestras para ver por microscopía electrónica con tinción negativa, por lo menos de virus o de bacterias. Acá ven claramente una partícula de aspecto esférico con un diámetro que es variable. El diámetro promedio es difícil de decir, son unos 120 nanómetros, pero puede tener 100 nanómetros, puede tener 180 nanómetros. Digamos, es un virus con tamaño intermedio y lo más característico en la parte periférica, ustedes ven esas evaginaciones que aparecen de la envoltura que le dan el aspecto de corona. Bueno, esas son sobre todo las espículas, las glicoproteínas S de las espículas, que son muy prominentes y se le dio en llamar entonces coronavirus. En resumen, son virus envueltos, o sea, tienen envoltura, por lo tanto son solubles en lípidos y en detergentes y en jabón e inactivables con lavandina. La envoltura, recuerden que el virus la adquiere de la membrana plasmática celular y en este caso en particular de dos membranas, del sistema retículo endoplásmico liso y el Golgi, y posteriormente la membrana plasmática celular. O sea que es lipoproteica. Tiene un promedio, como dice, de 120 nanómetros. La simetría es helicoidal y el genoma está compuesto por un RNA monocatenario de polaridad positiva, o sea que se comporta como mensajero. Les quiero comentar algo porque de acuerdo a la bibliografía que usen de pregrado puede haber confusiones. La simetría del virus es helicoidal, o sea, en forma de escalera de caracol, pero algunas especies, algunos tipos de coronavirus tienen por sobre esa nucleocápside helicoidal, en la que está asociada una proteína llamada N, con gran afinidad por el RNA viral, y el genoma viral con RNA, por fuera, decía, hay una especie de estructura que le llaman estructura perinucleoidal, o equivalentes, de acuerdo a los términos ingleses, que tiene aspecto icosaédrico. Por eso en algunos libros dice simetría icosaédrica y en otros helicoidal. La simetría del coronavirus es helicoidal, pero algunos tipos de coronavirus tienen por encima de ellas esta estructura de aspecto icosaédrico entre la nucleocápside y la envoltura viral. Es un detalle, pero por las dudas que vean que hay información discrepante. En la siguiente diapositiva vemos la clasificación taxonómica del virus. Ustedes saben que a mí me importa bastante poco la taxonomía en microbiología porque van a ser médicos y con que sepan género y especie es suficiente para la práctica profesional. Pero en este caso sí la mencioné. Y la incluí a propósito, porque fíjense, la familia Coronaviridae tiene dos subfamilias, la Torovirinae y la Coronavirinae. Y a su vez tiene géneros. Los géneros se dividen por estructura antigénica y por filogenia. Y hay alfa coronavirus, beta coronavirus y gamma coronavirus. Conceptualmente, los alfa y los betas son virus que se dan en mamíferos. Los gamma coronavirus se dan en las aves. Y los virus SARS, tanto el CoV-1 como el CoV-2, están en la familia, en el género, beta coronavirus. Eso en cuanto a la taxonomía. En la siguiente diapositiva vemos imágenes de animalitos, solamente para mencionarles que los coronavirus no son conocidos de hace poco. Hace mucho que se los conoce, décadas. Los veterinarios, por ejemplo, saben de memoria que hay un coronavirus de las gallinas que le produce bronquiolitis. O hay un coronavirus de los cerdos que le produce diarrea.
Y también se los ve en los perros, en los gatos, aunque no haya un gato en la imagen esa, en las ratas, en los ratones, en los camélidos, o sea, los camellos. Abajo hay un animal que se llama civeta, que yo debo confesar que no sabía que existía hasta que apareció esta pandemia. Es un mamífero que habita en la zona de Filipinas, el sudeste asiático, Malasia, China, y hay una forma africana, que viene a colación porque está involucrado como probable reservorio del cual se originó el coronavirus actual. Hay dos probables reservorios. El más probable es el murciélago. Secundariamente está la civeta. Ustedes recuerden que esto se originó en la provincia de Wuhan, en China, donde hay un mercado donde se entra en contacto permanentemente de animales silvestres con seres humanos en condiciones, por cierto, a juzgar por lo que vemos en las imágenes, bastante precarias, y donde entran en contacto humores de los animales, sangre, secreciones, etcétera, con los humanos porque, bueno, esa parte de la población china acostumbra a consumir algunos de estos animales como platos en la cocina regional. Es llamativo que el murciélago sea un animal que tiene muchos reservorios de coronavirus. Es llamativo. A mí, por ejemplo, me llamó la atención cuando estaba estudiando los mapas filogenéticos, que a ustedes no se los voy a mostrar porque no tiene sentido, en los que se ve claramente que es muy probable que este virus haya originado en el murciélago. Haya sido en el murciélago o en otro animal, el concepto global que como futuros médicos tienen que tener es que toda vez que el Homo sapiens, o sea nosotros, alteramos barreras biológicas o ecológicas y entramos en contacto con animales silvestres o animales salvajes que tenían su nicho ecológico distinto, entramos también en contacto con reservorios virales y aparecen reciclajes. No es casual, quizás, que las últimas epidemias, tanto de influenza como de coronavirus, se han originado la mayoría en el sudeste asiático. Hay una serie de hipótesis acerca de por qué ocurrió eso, pero tiene mucho que ver también los hábitos culturales, alimentarios y el contacto entre animales silvestres y la población humana. Pero toda vez que el hombre se mete en un ecosistema nuevo y lo destruye, hay algún día apareciendo virus nuevos. Pasó con el ébola en África, pasó con el virus Marburg, ocurrió con la fiebre amarilla, con la ruta transamazónica. O sea, tenemos siempre que entramos a un ecosistema nuevo y alteramos un ecosistema, altas chances de entrar en contacto con virus con los cuales antes no teníamos contacto. Sin ir más lejos, el HIV se originó del virus de inmunodeficiencia de los simios en el centro del África, probablemente por mordedura en algún momento. Hasta que el hombre no entró a esas regiones no había HIV. Así que eso quiero que lo piensen, porque no ocurren casualmente estos brotes epidémicos. Acá tienen entonces un conjunto de animales que normalmente tienen coronavirus. En la siguiente diapositiva, como para reafirmar lo anterior, podemos ver que al fin y al cabo los médicos sabíamos de la existencia de los coronavirus humanos porque producían clásicamente hasta el 30% de los resfríos comunes, o hablando en buen castizo, de los resfriados. En Argentina nadie dice resfriados, sino que decimos resfríos. Y esos 4 virus son los que se mencionan ahí, el 229E, el OC43, el NL63 y el HKU1. Quiero decir con esto, si hasta hace 5 años a cualquier médico, cualquiera de nosotros como profesores de microbiología, nos hubieran preguntado cuáles son los agentes causales del resfrío común, habríamos dicho en el 70% de los casos los rinovirus y en un 30% de los casos los coronavirus. O sea que eran virus localizados en el epitelio nasal. Un resfrío es una infección del aparato respiratorio superior que no desciende, que no va a provocar una laringitis, ni una bronquitis, ni una neumonía. Está localizado. Conceptualmente, si bien lo van a ver en los seminarios, los rinovirus son picornavirus, son virus pequeños con RNA de polaridad positiva, desnudos, de los cuales hay más de 100 tipos distintos, que dejan una inmunidad muy transitoria,
De tal manera que entonces podemos tener resfríos a repetición toda la vida, porque hay más de 100 tipos de rinovirus que encima dejan muy poca inmunidad. Pero aparte hay que sumarle un 30% de coronavirus. O sea que eran virus conocidos ya, pero no tenían la importancia que tienen ahora porque no provocaban infecciones pulmonares. Otra característica de los coronavirus que es muy llamativa, yo quiero inclusive mechar en esta clase hipótesis que no tienen resolución real, pero estamos en la Universidad de Buenos Aires y ustedes van a ser futuros médicos egresados de acá. Se supone que tienen que pensar. El coronavirus tiene envoltura y hay casos descriptos, lo mencioné antes, diarrea en los cerdos y también cuadros diarreicos en humanos. Un virus envuelto teóricamente debería ser inactivado por el pH gástrico y por las sales biliares. Y sin embargo no lo es. Yo personalmente estuve buscando bibliografía, no encontré que la envoltura tenga un componente lipídico tan particular como para poder resistir esto. Lo más probable es que no lo resista, pero que el virus siga como nucleocápside y que el RNA sea infectivo y entonces pueda replicar eventualmente en el tubo digestivo provocando cuadros de diarrea. No lo sé, pero llama la atención que es, hasta donde yo sé, el único virus con envoltura que puede entrar también por vía oral. Y eso también es sabido de hace mucho tiempo. En el año 2002, sin embargo, aparece en China también el SARS. SARS significa síndrome respiratorio agudo severo, que por suerte estuvo acotado a sudeste asiático, pasó de China a varios países más, pero y tuvo una mortalidad de cerca del 10%. Como se ve ahora, la mortalidad por el SARS-CoV-2 en algunos países donde tuvieron la epidemia muy fuertemente impactando, como España e Italia, donde superó el 10% de la mortalidad. Más tarde, en 2012, aparece otro coronavirus en la península arábiga, el MERS. MERS viene del Medio Oriente, ¿no? Middle East. Con una mortalidad menor, del 3,5%. Un poco inferior a la que estamos teniendo ahora con este virus que surge en diciembre del 2019 en un pueblo de una provincia china llamado Wuhan, en un mercado, y que a los chinos les toma un mes detectar que era un virus nuevo. A la enfermedad se le llama COVID-19 y al virus SARS-CoV-2. La mortalidad que estamos teniendo hoy es 29 de abril, en Argentina ya alcanzó al 5%. Habíamos empezado con un 3,5% de mortalidad, hoy tenemos una mortalidad de 5%. Pero por suerte hasta el día de hoy, no por suerte, sino por las medidas efectivas que se tomaron, el número de casos no se ha disparado, o al menos todavía no se ha disparado. Eso en cuanto a los coronavirus de importancia médica e importancia humana. Quizás esta es la parte conceptual más importante de la clase. Lo demás van a ser descripciones de aspectos del virus y comprensión de la patogenia. En la siguiente diapositiva vemos la estructura antigénica del SARS-CoV-2 y ven esquemáticamente, sacado de internet, la mayor parte de las fotos están sacadas de internet, ven que esta partícula viral en su envoltura tiene espículas muy prominentes formadas por la glicoproteína S en color verde. También en la envoltura tienen otras dos estructuras, dos moléculas llamadas proteínas E de envoltura y proteína M, que sería una proteína de membrana, aunque en realidad tiene un anclaje a la envoltura y contacta también con la nucleocápside, y en este caso aparece también una proteína llamada HE. Yo tomé a propósito la foto esta, porque si bien el SARS-CoV-2 no tiene HE, HE significa hemalutinina estearasa, otros coronavirus sí la tienen. Entonces, esas son las proteínas de envoltura. Básicamente son glicoproteínas, de las cuales la más abundante es la proteína S. Abajo tienen la descripción. S deriva de spike o espícula en inglés. Es una proteína, una glicoproteína con dos dominios, uno más periférico llamado S1, que es variable y que es la que reconoce al receptor celular, y otro, el S2, que es más constante e induce la fusión entre la envoltura viral y la membrana plasmática celular.
Esto importa porque en un momento más adelante vamos a ver que el efecto citopático del virus es la formación de células multinucleadas. La proteína M es importante para darle la forma al virus, al virión, y tiene también importancia en el tropismo y en la maduración del virión. La proteína E de envoltura está más presente en el sistema de endomembrana, sobre todo en el Golgi, importa también en el ensamblaje viral. La HE dijimos que es una glicoproteína que está en algunos virus y en otros no. Y la proteína N sí es importante, bueno, son todas importantes, porque está pegada al RNA viral. La proteína M es una fosfoproteína, y cuando está más fosforilada tiene más afinidad por el RNA viral, que tiene polaridad positiva o polaridad de mensajero. Con lo cual tienen la estructura antigénica del virus y van a ver la importancia que tiene esto en el reconocimiento del receptor celular y en el tropismo por los diferentes órganos. Recuerden, la proteína S es la más importante, es la más prominente, y la parte más variable, la S1, la más periférica, es la que contacta con el receptor celular. En la siguiente diapositiva se ve el esquema del genoma viral. Todo esto, reitero, está sacado de Internet, y está sacado de Internet porque quiero ser absolutamente claro con esto. Hasta que apareció este virus, como es obvio, ningún médico del mundo tenía experiencia en el tema. Entonces, recién ahora, nuestros colegas intensivistas, o sea, terapistas, infectólogos o clínicos que están en contacto directo con los casos en los hospitales, pueden decir, después de un mes de epidemia, más de un mes de epidemia, casi 2 meses, bueno, tengo experiencia en ver pacientes con COVID-19. Antes no. Y los investigadores científicos básicos, entre los que me incluyo, aún siendo médico, no teníamos ninguna experiencia en el tema. Hasta donde yo sé, hasta el momento en que apareció esta pandemia, no había en la Argentina ningún colega mío trabajando a nivel experimental con coronavirus que yo sepa. Sí había gente haciendo diagnóstico de coronavirus, sí. Probablemente alguno tenía más experiencia, seguro, en cultivos celulares, etc. Pero en patogenia, en medicina humana por lo menos, no sé los veterinarios, no había gente con experiencia. Entonces me parece que es propio de los investigadores científicos ser humildes. Y cuando hablamos del tema, no hablar del tema como si tuviéramos la verdad revelada, sino acotarlo y aclarar que estamos usando información que ha sido aportada por otros investigadores de otros países. Es más, buscando la bibliografía, hay muy pocos trabajos de patogenia de esta enfermedad. Por ejemplo, yo encontré muy pocos datos en los cuales se hubieran hecho autopsias, o sea, necropsias de pacientes muertos por COVID-19. Y aparte es lógico, si el virus se transmite por vía respiratoria, básicamente, o por contacto, pero entra por vía inhalatoria, no sé si alguna vez vieron hacer una autopsia. En mi residencia en patología, cada uno de los residentes tenemos que hacer 400 autopsias en los 3 años. Realmente hay un contacto directo con los fluidos biológicos y están, por ejemplo, prohibidas en Estados Unidos. Solamente los datos que se ven de autopsias se dan en China, donde hay menos restricciones. Quiero decir con esto que me parece que como médicos y como investigadores tenemos que tener cierta humildad cuando hablamos del tema, y no tiene que ser vergonzoso decir, bueno, estudiantes, a ver, lo que les estoy mencionando es una traducción y una interpretación de información que yo he leído, pero yo esta información no la generé. Por consiguiente, no tengo que tener la pedantería de aparecer ante el mundo como si fuera un investigador con la verdad revelada, ¿no? Los colegas clínicos es distinto, porque ya están viendo pacientes. Y lo mismo los investigadores que están trabajando con aproximaciones moleculares para hacer procedimientos diagnósticos y eventualmente terapéuticos, que hacen investigación básica. Pero me refiero al patogénesis viral de coronavirus. Hay muy poca gente trabajando en el mundo y es muy poco lo que podemos saber porque no hay un modelo animal, por ejemplo, para poderlo reproducir, hasta donde yo sé. Si no hay modelo animal y aparte las autopsias prácticamente no se pueden hacer, es muy difícil sacar información acerca de cómo hace el virus, por ejemplo, para propagarse. Volviendo al tema, el genoma viral en la parte superior tiene el RNA genómico, fíjese que dice ORF1A, ORF1B. ORF significa Open Reading Frame.
O sea, marco abierto de lectura, genes. Después está hacia 3' el gen S, el gen E, el gen M, el gen N, y fíjense que hay una barrita roja, que es un sitio en el cual se encontraron mutaciones con respecto al virus SARS-CoV-1, con el anterior. Abajo es para esquematizar que esa estructura génica o genómica se va a transcribir en un RNA mensajero que a su vez va a traducirse en una poliproteína, y esa poliproteína se va a ir clivando generando diferentes péptidos. Como se ve en la parte de la mitad para abajo de la diapositiva, y se ve que aparece el gen S, por ejemplo, codificado por el RNA mensajero 2, el gen E, el gen M, el gen N, etc. El virus aparte sintetiza una cantidad de proteínas no estructurales, son 16 proteínas no estructurales, al margen de las proteínas estructurales que mencionamos, la S, la E, la M, la N, eventualmente la HE. O sea que se comporta como un virus clásico con RNA de polaridad mensajero. Tiene como particularidad que su genoma es el más largo conocido entre los virus con RNA. Fíjese que tiene un promedio de 30 kilobases. Hasta acá no hay ninguna novedad en cuanto a replicación de un virus que tenga RNA de polaridad mensajero. De tal manera que en la siguiente diapositiva vemos cómo es el ciclo de replicación. Conceptualmente, de arriba abajo, el coronavirus contacta con un receptor celular, que en este caso es la AC2, o sea, una enzima llamada angiotensina 2 convertasa, que está en muchos epitelios, como vamos a ver más adelante, en la superficie de muchas células, contacta con el receptor, pierde la envoltura, decapsida, libera su RNA monocatenario positivo, o sea, con polaridad de mensajero, en el citoplasma, y codifica la síntesis de una RNA polimerasa dependiente del RNA. Esto, recuérdenlo, como cosa global. Ustedes estudiaron en generalidades de virología, cuando estudiaron replicación viral, que los virus con ADN replican en forma diferente a los virus con ARN. La mayor diferencia es que los virus con ADN usan la maquinaria celular y enzimas celulares para poder replicar. Los virus con ARN no. Están en el citoplasma celular. Y entonces, cuando tienen que multiplicar su genoma, por ejemplo, a través de una RNA polimerasa dependiente del RNA viral, que está siendo codificada por ese RNA porque es mensajero, después de haber hecho la incorporación de nucleótidos nuevos para hacer la cadena complementaria, lo que se denomina proofreading, o sea, lectura, control de la lectura de la RNA polimerasa, es mucho menos específico y preciso que lo que ocurre con las DNA polimerasas. Entonces, los virus con RNA tienden a tener más mutaciones que los virus con DNA, que son más controlados. Es lo que pasa, por ejemplo, con los pequeños cambios que se observan en el virus influenza. Los grandes cambios se dan en el caso de influenza porque se reasocian o se recombinan fragmentos, los 8 fragmentos o 9, dependiendo del tipo, del genoma viral. Acá no hay fragmentos. Acá las mutaciones, aunque sean puntuales, se van dando porque no es demasiado eficiente la corrección de la lectura de la RNA polimerasa. Bueno, la cuestión es que entra el genoma viral al citoplasma, tiene polaridad positiva, esta enzima va a transcribir, y va a transcribir una cadena complementaria, que va a ser negativa. Entonces, a eso se le llama intermediario replicativo. A partir de allí, a su vez actúa como negativa, como molde, y se va a fabricar nuevamente las cadenas positivas. Las cadenas positivas van a ser genómicas por un lado, y por otro lado van a sintetizar todas las proteínas y eventualmente formar parte de la cápside. La encapsidación ocurre en el citoplasma, de tal manera que, viendo el esquema abajo a la derecha, todas esas proteínas van a migrar al sistema de endomembrana, de hecho se fabrican en el sistema retículo endoplásmico rugoso, y van a asociarse ahí adentro, van a pasar al Golgi, y del Golgi y del trans-Golgi van a brotar. O sea que en un momento esta estructura viral va a tener una doble envoltura. No es que tenga una doble envoltura, se ve en el microscopio electrónico como doble envoltura.
envoltura. Va a tener una envoltura normal del virus y afuera vamos a ver una vesícula que forma parte del trans-Golgi. Después hay un nuevo intercambio con la membrana plasmática y el virus surge por brotación, adquiriendo la envoltura final de la membrana plasmática celular. Ese ciclo de replicación clásico de un virus envuelto que tiene como genoma a un RNA de simple cadena y polaridad mensajero, polaridad positiva. Recuerden como concepto que primero fabrica una poliproteína que más tarde es clivada. Eso para fabricar los subcomponentes virales. Y aparte tiene que fabricar RNA genómico. Hay dos mecanismos de transcripción y de traducción, o sea, de expresión de ese RNA viral. En la siguiente diapositiva vemos las imágenes ultraestructurales que demuestran que esto es así. Arriba y a la izquierda hay un corte ultrafino hecho para microscopía electrónica de transmisión, donde se ve el sistema de endomembranas. No hay ribosomas, son membranas lisas, forman parte evidentemente del Golgi o del trans-Golgi, y dentro de esas membranas se ven partículas virales que a priori, si no las midiéramos, si no estuviéramos en detalle, no sabríamos a qué virus pertenece. Pero arriba y a la derecha se ve la brotación y ya se ven partículas envueltas en el exterior de la célula. Digamos que en el ángulo superoexterno se ven partículas envueltas. Y abajo, es una foto sacada de internet de un grupo de investigadores españoles, se ven los coronavirus, pero no con tinción negativa, con esas espículas hacia afuera como veíamos tan lindas en la primera foto, sino con corte ultrafino, donde también se observan espículas. Pero se observa perfectamente bien, que es un artificio de técnica, después de fijación con formaldehído y glutaraldehído, una unidad de membrana, entre comillas, y se ven espículas hacia afuera, pero es un corte ultraestructural eso. Esta imagen yo la he visto muchas veces trabajando con virus respiratorios, en conjunto con los colegas de Malbrán, hace muchos años, con virus sarampión, por ejemplo, con virus de la rubeola, con virus parotiditis. Son virus que tienden a ser pleomórficos, no son virus en forma de esferitas perfectamente redondeadas. Pueden ser pleomórficos como ven acá. Lo incluí para que tengan una idea más realista del virus y no piensen que solamente es esa imagen que se divulgó tanto por internet, hecha por investigadores extranjeros originalmente, en la que se ve una partícula viral en el centro y las espículas S saliendo hacia la periferia. Esto es lo que se ve por un corte ultrafino. En la siguiente diapositiva vemos qué le hace el virus a las células in vitro. Se cultivan un tipo de células llamada Vero E6. Las células Vero, ustedes lo habrán estudiado en el primer seminario de virología, y siempre causan mucha gracia en las promociones de estudiantes porque son células de riñón de mono verde africano. Sinceramente no sé muy bien qué es el mono verde africano, pero se la saca de ahí. Se la sacó originariamente, hubo un cultivo primario, después la línea celular se inmortalizó y las usamos todos los virólogos del mundo. Porque prácticamente para hacer diagnóstico, muchos, pero muchos virus humanos se desarrollan en células Vero. Tienen aspecto epitelioide, excepto que se transforman in vitro y se transforman en fibroblásticas y hay que descartarlas. A la derecha se ve lo que le hace el virus cuando infecta las células. Traten de verlo ustedes solos. ¿Ven redondeamiento celular? Yo no. ¿Ven que hay cuerpos de inclusión? Es difícil verlo porque estamos viendo con un microscopio invertido por birefringencia, por contraste de fase. Lo que se ve, según lo que yo puedo ver, es que hay una especie de agrandamiento celular que conforma varias células en particular, que es una imagen sincicial. Es una imagen sincicial. Y aparte, evidentemente, ha habido muerte celular porque se ve que la monocapa no está uniformemente desarrollada, sino que hay espacios vacíos. Vamos a entrar en la parte de patogenia y pasamos a la siguiente diapositiva, empezando por el mecanismo de transmisión. Acá vamos a hacer un cuentito clásico que después se va a complementar con algunas preguntas que no tienen respuesta hasta hoy. Por lo menos yo no la he encontrado. Y como dije antes, no conozco a nadie que trabaje en la Argentina en este momento en patogenia de coronavirus. Yo tampoco. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? Primero, el más directo. A la izquierda, una imagen bastante repugnante, pero puesta a propósito.
de un estornudo real con un fondo negro y tomado en alta velocidad fotográfica, donde se ve cómo las llamadas gotas de Fluge, se dice Fluge y no Fluge, porque es alemán y no francés, las gotas de Fluge, que son microgotas de saliva, se extienden hasta 1 metro de distancia si la persona no se tapa la boca con el pliegue del codo, por ejemplo, que es lo que se debe hacer. Alguien dirá, bueno, también se la puede tapar con la palma de la mano, sí, pero vamos a ver qué pasa en ese caso. Esas gotas de Fluge tienen diferente tamaño. Los virus van sobre las gotas de Fluge. Por ese motivo que lo que importa cuando uno usa un barbijo no es que el poro del barbijo impida el pasaje del virus. El virus, si mide 120 nanómetros, sacando que el barbijo fuera de plástico y en ese caso nos asfixiamos, más vale que el virus va a pasar. Lo que se intenta es detener a las gotas de Fluge, que son las que llevan al virus. Esas gotas de Fluge también van a caer al piso, porque son microgotas. Van a estar dando vuelta y flotando en suspensión en el aire, se pueden desparramar en más de 1 metro eventualmente, y se calcula que pueden estar en suspensión hasta unas 3 horas en el aire. Léase, si yo veo un lugar cerrado, un negocio para comprar alimentos, y hubo alguien infectado transmitiendo virus que estornudó sin barbijo y sin protegerse con el pliegue del codo, esas gotas de Fluge en suspensión, o sea en el aire, pueden tardar hasta 3 horas hasta que caigan al piso. O sea, si uno entrara también sin protección de barbijo, puede inhalar, y eso es la forma más directa de contagio, como vemos que le va a pasar a esta señora mayor de edad, puesta a propósito de imagen para que asocien que la población mayor de edad es la que tiene más riesgo de hacer infecciones de cursos más peligrosos e inclusive mortales. En la siguiente diapositiva ven el mecanismo más frecuente de transmisión. Este, más que un virus respiratorio, es un virus de contacto. Es un virus en el cual alguien que estornudó y eliminó virus, que definitivamente es respiratorio, lo hizo en la palma de la mano. Con la palma de la mano, como vemos a la derecha arriba, abre un picaporte. O se toma de un pasamano del subterráneo, del colectivo. Deja el virus ahí. Se sabe que el virus envuelto tiene posibilidades de sobrevivir. No sobrevivir porque no es un agente vivo, es un agente infeccioso. Digamos, de estar viable hasta 3 días en diferentes superficies. Si es cartón, se dijo que eran 12 horas, 24 horas. Si es aluminio, etcétera, hasta 3 días. ¿Qué pasa? Uno va atrás, toca ese picaporte, toca ese pasamanos, se lleva la mano a la boca, se lleva la mano a los ojos, se lleva la mano a la nariz y puede entrar por vía inhalatoria. ¿Qué tienen que ver los ojos con esto? Bueno, yo no sé qué tienen que ver los ojos realmente, pero a partir del momento en que hace 3 o 4 años hubo un modelo experimental en monos, por lo cual se vio que el virus sarampión no infecta por vía inhalatoria solamente, sino por vía conjuntival. Y se vio que la conjuntiva está repleta de células dendríticas, o sea, presentadoras profesionales de antígenos y facilitadoras del ingreso. Esa vía conjuntival se toma en cuenta porque de la conjuntiva por las lágrimas va a pasar a la nasofaringe puede hacer la infección ahí. Creo que quedó claro lo que quise decir. Entonces, la vía de contacto es más frecuente que la vía de transmisión respiratoria de persona a persona. Desde ya que el reservorio lo transmite por vía respiratoria, pero nos vamos a infectar más por contacto. ¿Es cierto eso de que el virus dura tanto en la superficie? Bueno, yo diría que depende de cuál sea la carga infectiva que tenga ese virus. Hace muchos años, una tesista doctoral de mi laboratorio, la doctora María Inés González, que actualmente es profesora adjunta de microbiología en la Facultad de Odontología de la UBA, trabajaba con otro virus envuelto, nada que ver con este. Y quería ver si en la casaca de los odontólogos ese virus permanecía viable por mucho tiempo. Y yo incurrí en el error de la soberbia y le dije, no pierdas el tiempo, porque seguro se va a inactivar a los 10 minutos. Bueno, ella tosuda se compró una casaca nueva, la rompió, pobre, la cortó en pedacitos, la autoclavó, la puso en placas de Petri e inoculó
igual cantidad de virus envuelto, era un herpes simplex por caso, en sendas muestras de tela de casaca de odontólogo. Y en diferentes tiempos post-inoculación fue comprobando en cultivos celulares si el virus estaba viable o no. Yo no recuerdo exactamente cuánto duró, pero me suena la idea de 48 horas. O sea que no era de ninguna manera lo que yo medio arrogantemente le dije de entrada, en 10 minutos va a estar inactivado. No, tardó como 2 días. Entonces, ¿esto es posible en el coronavirus? Sí es posible, pero recuerden que esos datos fueron obtenidos en forma experimental, con una dosis infectante bastante alta. Habría que ver cuánta dosis infectante existe, por ejemplo, en la mesada de un supermercado, si es que alguien estornudó o apoyó la mano o lo que fuera. Probablemente sea mucho menor. Cerrando el concepto, ¿el virus envuelto puede tardar 2 días infectivo en superficies? Sí, científicamente sí. ¿Es probable que esto ocurra en situaciones de calle con los objetos? Y evidentemente ocurre porque hay transmisión. Ahora hay que ver cuánto ocurre y qué dosis infectante tiene que haber como para que ocurra. Bien, ya el paciente se infectó. En la siguiente diapositiva vemos algo que es crítico: la distribución del receptor para el virus. Se sabe que el receptor es la enzima AC2, o sea, angiotensina 2 convertasa. Recuerden el sistema renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 2 convertasa, angiotensina 2, aldosterona, retención de sodio, aumento de la volemia, aumento de la presión arterial. Esa enzima, angiotensina 2 convertasa, está presente, como se ve acá, claramente, utilizando un procedimiento llamado inmunoperoxidasa, que se los di en la clase teórica de metodología de estudio de virus, en el que se ven los antígenos en cortes histológicos de color marrón. Conceptualmente se usó un anticuerpo contra la AC2 y después, no es exactamente así, pero digamos un segundo anticuerpo contra el primario, y el segundo estaba marcado con peroxidasa. Eso se revela con peróxido de hidrógeno y diaminobencidina. Arriba ven la imagen de un pulmón normal y ven cómo está pequeño aumento, ven cómo los alvéolos, se fijan bien, tienen puntitos marrones, que son los neumonocitos de tipo 1 y probablemente de tipo 2, que tienen este receptor. Y también ven el epitelio bronquial. Miren la densidad del receptor. Abajo y a la izquierda se ven los túbulos renales, en color marrón. Ahí está también el receptor viral. Y abajo y a la derecha se ve el borde del epitelio intestinal. De tal manera que no es casual que se describan casos de infecciones respiratorias, que son la enorme mayoría, es la causa de muerte, pero aparte también compromiso renal y compromiso entérico. ¿Por qué? Porque el receptor está ampliamente diseminado. Si vamos al caso, también está diseminado en endotelio vascular y en músculo cardíaco. Lo que no sabemos es cómo hace ese virus, que supuestamente no produce viremia, para llegar al músculo cardíaco o al riñón. A mí no me queda otra alternativa que explicarlo a través de una viremia, pero no he visto pruebas demasiado convincentes. Por diferentes razones técnicas, supongo. Imagínense algo, estoy pensando en voz alta. ¿Cómo detectaríamos viremia? La detectaríamos haciendo o detección de genoma viral por RT-PCR, tomando muestras de sangre, o cultivo del virus en determinado momento. Por RT-PCR podemos amplificar cualquier cosa, porque si la piel estuviera contaminada y punzamos una vena, no sabemos si con que haya una copia de RNA que transcriba después a un cDNA copy, por transcripción inversa para después hacer la PCR, nos va a dar positivo. Y para hacer cultivo viral había que ver en qué momento tomamos la muestra, porque las viremias pueden ser muy fugaces. Pero llama la atención que hay descripciones de compromisos miocárdicos, haciendo miocarditis clínica, o cuadros de insuficiencia renal. Es difícil saber si esto es producto directo de la acción viral o es consecuencia del cuadro hemodinámico que tiene el paciente, producto de la infección pulmonar primaria. Eso está más allá de un curso de pregrado de microbiología introductoria como es este. Pero tengan esta imagen, miren la densidad que tiene el receptor, sobre todo en pulmón, para un virus que acaba de entrar. En la siguiente diapositiva vemos una imagen salida en la revista Nature, publicada ahí hace muy poco, donde se ve
la estructura cristalográfica, si se quiere, de la proteína S, la proteína de la espícula. Ustedes saben que para estudiar moléculas y sus componentes atómicos, clásicamente se utilizó la difracción de rayos X. Fue el procedimiento que usaron Watson y Crick para poder analizar la estructura del ADN. Conceptualmente, si uno quiere saber la ultraestructura o la estructura atómica de una proteína, lo que hace es purificar esa proteína a homogeneidad, que no quede otra cosa que no sea esa proteína, y busca una situación experimental en la cual aumenta la concentración de la proteína enormemente en un mínimo volumen. En condiciones de temperatura estable y humedad estable es posible que se forme un cristal. Y se forma un cristal, los cristalógrafos, que son todos físicos, y creo que en el mundo no hay más de una docena de laboratorios de cristalografía, hacen que se pase un rayo X por el cristal, de tal manera que la estructura es cristalina, son láminas de átomos puestos en fila. Cuando choca con los átomos va a haber una difracción, y esa difracción inicialmente era detectada por una película radiográfica, que es lo que hicieron Watson y Crick, o en la década del 80, yo lo alcancé a ver en la Universidad de Harvard cuando hacía mi postdoctorado allá, ya se podía tener software de computación para poder tener imágenes hermosas tridimensionales. Bueno, esta técnica se sigue usando, pero ha sido reemplazada por la llamada crioelectromicroscopía, cuyo fundamento no viene al caso. Como ustedes se imaginan, se congela la muestra y se la somete a un tipo de microscopio electrónico. La imagen que se obtiene es esta que estamos viendo ahí, con un color virtual. Digamos que la superficie del virus estaría abajo y la superficie de la espícula estaría arriba. Y esa zona verde es la zona más hipervariable, la zona S1 de la espícula. Eso es lo que cambió en este virus con respecto al anterior. Hay un sector de la espícula, de la subunidad S1 de la proteína, de la glicoproteína S, que cambió. Y probablemente aumentó la afinidad por el receptor celular. Y esta proteína es el blanco para hacer muchas cosas. Hay investigadores que están intentando purificarla para después absorberla sobre un soporte inerte y hacer un procedimiento de ELISA para detectar anticuerpos, por ejemplo. Hay otra gente que intenta con esto hacer receptores solubles, o sea, tratar de que se combinen receptores solubles contra esta espícula, en fin. Hay otros que pretenden utilizar esta espícula para hacer una vacuna. Son diferentes estrategias que vamos a ir viendo en el tiempo, probablemente en los próximos meses. O sea que ya tenemos el receptor, como lo vimos antes. Acá tenemos el epitope, o los epitopes virales que van a contactar con el receptor. En la siguiente diapositiva se ve esquemáticamente la interacción entre la glicoproteína S abajo de color verde y el receptor AC2 arriba de color azul. O sea, hay una interacción que se da en algunos aminoácidos, simplemente para que vean que es algo estrecho, tipo llave cerradura. No viene el caso de la descripción detallada de esto. Ya tenemos el receptor, tuvimos el paciente infectado, tenemos al receptor en el epitelio respiratorio, por ejemplo, tenemos los epitopes virales en la espícula S, está el contacto virus-receptor. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Va a pasar que el virus va a entrar a la célula y va a replicar, como mencionamos antes. ¿Y qué va a dar como consecuencia de eso? Esto que vemos acá en la siguiente diapositiva, que por un error de tipeo dice parología en vez de decir patología. Lo revisé 3 veces, pero como estamos corriendo contra el reloj, armando seminarios y clases, bueno, disculpen, hay un error de tipeo. La patología que produce el virus. Y acá tienen el efecto citopático, pero ya no en cultivos, sino en los tejidos. Lo que se ve histopatológicamente. ¿Y qué es lo que se ve en las 2 flechas? Piensen lo que se ve, miren. Lo que se observan son células multinucleadas. ¿Por qué? Porque el virus tiene una proteína llamada M que tiene que ver con la fusión en las membranas. Así como los paramyxovirus tienen algunos, la proteína F o proteína de fusión, que hace que se fusionen, justamente se unan varias células. A diferencia de las imágenes histopatológicas que se observan y que yo he podido observar inclusive no en autopsias hechas por mí, sino en un curso que hice en Estados Unidos cuando estaba allá de patología infectológica, de autopsias,
las células multinucleadas de los paramyxovirus, que en el caso del sarampión se llama célula de Wartin-Finkelday, se da por proteínas de fusión, por proteína F, pero son células gigantes multinucleadas. Acá no se ve que sea una célula gigante multinucleada, se ve una célula multinucleada. Esto para cualquier patólogo, así no sea un especialista en infectopatología, le hace llamar la atención y le permite sospechar de la presencia de virus. Porque aparte en general se asocian a cuerpos de inclusión, a veces acidófilos. Entonces, reiterando, presentamos el virus, presentamos el mecanismo de transmisión, vimos dónde estaba el receptor, vimos el epitope viral de la proteína de la espícula, vimos que el virus entra y replica, y acá estamos viendo qué produce como daño tisular. Produce esto, produce células multinucleadas, entre otras cosas. Ahora bien, seguimos con la patología. Y lo que más es afectado en este virus es el pulmón. Muchas de las cosas que yo voy a decir van a ser simplemente descriptivas, muchas otras van a ser, yo diría que la mayoría, no por experiencia propia, sino por la experiencia vertida por mis colegas que sí están viendo enfermos, imágenes radiográficas e imágenes tomográficas, y uno ahí sí correlaciona lo que ven los colegas clínicos y los que hacen diagnóstico por imágenes con lo que ve uno con la formación que pudo haber tenido en patología. Para que entiendan esto, porque ustedes no han visto patología, coloqué una diapositiva arriba, que uso muy seguido, que está en un seminario, de una radiografía de tórax normal. Voy a ser muy breve, pero la experiencia indica que el informarles esto en tercer año les viene bien después en cuarto. Porque no siempre en imágenes se les explica detenidamente placa de tórax. Lo que está arriba es una teleradiografía de tórax. Lo primero que tienen que ver es si está bien o mal revelada. Está bien revelada porque se ve, lo que se ve de blanco se llama radio opaco, lo que se ve negro se llama radio lúcido. Es completa porque se ve todo el tórax. En realidad, si vamos a hacer objetivos, no es completa porque no se ven los ángulos costofrénicos abajo, pero bueno, supongamos que sí. Se analizan las partes blandas, los esternocleidomastoideos, se analizan las partes óseas, las clavículas, las costillas, las escápulas. Se ve el diafragma, que se ve esa imagen radioopaca que está abajo, indicada como en mi diafragma derecho e izquierda, y después se comienza a describir los ángulos costo y cardiofrénicos derechos, los ángulos costo y cardiofrénicos izquierdos, que tienen que verse de negro, tienen que no tener nada. Cuando se lo ve radioopaco puede que haya derrames localizados. Después se estudia la silueta cardíaca, ven que desde la derecha, haciendo todo el recorrido, van a ver aurícula derecha, vena cava superior, dan la vuelta, botón aórtico, arco de la arteria pulmonar, ventrículo izquierdo. Después se estudian los dos ilios pulmonares, que mide cada uno 2 espacios intercostales, como lo ven acá, esto es normal, a partir de los cuales se ven imágenes ilífugas, o sea, del ilio para afuera, que son normales, porque son los vasos y los bronquios que van como paquete, y los nervios eventualmente, hacia la periferia. Es una radiografía de tórax normal. Lo que está abajo no es una radiografía, es una tomografía computada. Directamente en línea con lo que se ve de arriba, la foto de abajo, que intenté ponerla al mismo aumento, ven que ya ha sido un corte tomográfico en la bifurcación de la tráquea en bronquio fuente. Eso está aproximadamente entre 9 y 10 centímetros de la espalda hacia adelante. O sea, es un corte virtual. Y fíjense la imagen que se ve en ambos pulmones. Se ven imágenes blancas, o sea, radioopacas, bilaterales en ambos pulmones, abajo de los semidiafragmas, y se ven como imágenes nodulares. En las radiografías se la ven como imágenes en vidrio esmerilado. Y según algunos colegas con muchísima más experiencia que yo, hay veces que en las placas radiográficas no se ve esta imagen y en las tomografías sí se las ve. Eso es una tomografía computada. Fíjense que es una imagen bilateral, pero de aspecto nodular o pseudonodular. A izquierda y a derecha se ven los perfiles, izquierdo y derecho, donde permiten hacer una imagen, una ubicación bidimensional de la lesión. Entonces, el concepto es que comparando con la radiografía normal de arriba,
que no tiene ninguna imagen radioopaca, abajo se ven imágenes radioopacas, en este caso comparando dos métodos que no son iguales, arriba es radiología y abajo es tomografía computada. Pero el concepto está, o sea, la imagen pulmonar es bilateral, pseudonodular, de aspecto radioopaco, pseudotumoral, eso puede interpretarse de muchas maneras en radiología, podría ser una bronconeumonía nodular, podría ser imágenes isquémicas, tromboembólicas, no sé, podrían ser varias cosas más. En la siguiente diapositiva, y se lo debo agradecer a una ex tesista doctoral mía, la doctora Silvina Lucili, que es una médica clínica, que sin embargo hizo el doctorado en virología experimental conmigo, tuvo la amabilidad de enviarme este caso clínico, que desgraciadamente fue fatal. Por razones de secreto médico no voy a mencionar cuál caso fue, pero es un caso argentino, donde ven de izquierda a derecha a esta persona, que era un hombre, cómo evolucionó esa patología pulmonar. Ahora sí, comparen la radiografía de la izquierda con la placa de tórax normal. Van a ver que claramente se ven imágenes radioopacas, bilaterales, de forma pseudotumoral o redondeada, y también se ven imágenes intersticiales. Y fíjense cómo ha ido avanzando ese componente intersticial y parenquimatoso hacia la segunda radiografía hasta la tercera, que fue tomada en estado terminal. Ese paciente prácticamente no podía realizar la hematosis, o sea, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono a nivel pulmonar. En la siguiente diapositiva vamos a ver esto más a nivel biológico, que tiene que ver más con la microbiología. Lo que mencioné antes solamente no es para que aprendan clínica, sino para que tengan una idea de cuál es el compromiso real del pulmón. Empezamos, así como pusimos en la placa de tórax normal para poder analizar la patológica. Bueno, esta es una imagen sacada de internet de un pulmón normal, como ustedes lo vieron en histología, a bajo aumento. En el centro hay un bronquio, con el epitelio bronquial, todas las capas que se conocen, y en la periferia están los alvéolos, que tienen una forma relativamente regular, no tienen engrosados los tabiques, no pasa absolutamente nada, es un pulmón normal. La surfactante es la molécula que está permitiendo la distensión de los alvéolos y evitar que colapsen. Habiendo repasado lo que es un pulmón normal, en la siguiente diapositiva vemos un caso de autopsia que publicó un grupo de investigación chino, de los pocos que yo encontré por internet, y estamos hablando de un mes atrás, vieron que hicieron autopsias de 2 pacientes que tenían cáncer de pulmón, pero aparte tuvieron coronavirus y se murieron por coronavirus. Alguien dirá, bueno, esto no es representativo porque el cáncer estaba en la base y pudo haber provocado estas alteraciones. No, esto no tiene imagen histológica de ninguna manera de cáncer de pulmón. Arriba y a la izquierda lo que ven es que, a diferencia del pulmón normal, dentro de los alvéolos hay una especie de exudado amorfo, eosinófilo, pálido, que es proteína. Tienen un exudado proteináceo, esto deriva del suero. Acá tiene que haber habido congestión y edema, que arriba a la derecha, en el panel B, se lo observa ya como verdaderos globos de proteínas, o glóbulos de proteínas intraalveolares. Ese cuadro va cambiando, y abajo a la izquierda ven que la luz alveolar, se alcanza a ver el borde de los alvéolos, está llena de un exudado que ya no es solamente fibrinoso, que se va organizando, sino que tiene componentes de células inflamatorias, y células inflamatorias mononucleares. O sea, esto no es bacteriano, esto es viral. Si fuera polimorfo nuclear es neutrófilo, y es la fase de comienzo de palpitación roja de una neumonía lobar por neumococo, pero no lo es. Entonces, ahí se va ocupando el espacio, o sea que hay un componente intraparenquimatoso, y a la derecha se observan los neumonocitos hiperplásicos, o sea, aumentados de tamaño, con probables inclusiones virales, pero dentro del alvéolo. Esto fue el primer caso. En la siguiente diapositiva se ve el segundo caso, que no coincidentemente es igual al primero. Primera fase, arriba en la A, hay un exudado proteináceo, intraalveolar, o sea, el alvéolo está ocupado por algo. Uno tiende a pensar que son proteínas plasmáticas, que por el exudado pasaron al alvéolo.
Arriba a la derecha ya comienza a haber distensión de los alvéolos y engrosamiento de los tabiques interalveolares. Es decir, comienza a haber un fenómeno de fibrosis. La fibrosis en patología, lo van a ver, es una consecuencia de la liberación de citoquinas proinflamatorias, de TNF-alfa, de interleuquinas variables, que llevan al fenómeno fibrótico. Esto histológicamente corresponde al comienzo de un daño alveolar difuso. Fíjense abajo y a la izquierda. A esto, el patólogo que lo estudió, lo veía reiteradamente, y le llamó bola de fibroblastos. Lo que se observa ahí es un tabique interalveolar muy espesado por proliferación de fibroblastos. Alguien diría entonces, bueno, la patología de esta enfermedad es una neumonía intersticial. Sin embargo, abajo a la derecha se ve que la cavidad alveolar, el espacio alveolar, está repleto ya no solamente de material proteináceo, sino de un infiltrado macrofágico intraalveolar y de hiperplasia de los neumonocitos de tipo 2. Ustedes saben que los neumonocitos de tipo 2 se observan cuando hay un daño pulmonar, si no, el epitelio alveolar está recubierto de neumonocitos de tipo 1. Los de tipo 2, cuando están hiperplásicos, están respondiendo a una noxa, o sea, un ataque de algo de afuera, en este caso de un virus. Conclusión: parece ser que esta patología, que es viral, no se limita a producir una neumonía intersticial, sino que hay un componente alveolar importante. Y se entiende entonces las imágenes en vidrio esmerilado, redondeadas, que son más bien parenquimatosas, coincidiendo con las imágenes intersticiales. La siguiente, el resultado de todo esto va a ser que se van a formar, se ve en el centro de la imagen, esas estructuras amorfas, acidófilas, pegadas al epitelio alveolar, que se llaman membranas hialinas. Las membranas hialinas se pueden dar en patología por diferentes cosas. Hay enfermedades llamadas enfermedad de la membrana hialina, se ven en los chicos, hay virosis que producen membrana hialina como esto. El tema es que está alterada la hematosis. Ojo que puede haber membranas hialinas consecutivas al uso de respiración asistida, o sea, de ventiladores, de respiradores. Es difícil de saber si esta imagen fue consecutiva en respirador o fue primaria del virus. Se sabe que está ahí. Para concluir, la lesión que produce el SARS-CoV-2 a nivel pulmonar, dado por su receptor, que es la AC2, y sobre todo en pacientes ancianos, en pacientes mayores de edad. Cuando digo mayores de edad estoy hablando de 65 años para arriba, y sobre todo la franja de 70 y 80 años, hacen este componente pulmonar que yo diría que es bilateral, tanto intraalveolar como intersticial, y termina formando membranas hialinas. La siguiente, acá ven, es un esquema sacado de internet, una foto muy mala. No voy a entrar en esto, pero los terapistas, los intensivistas, a esto le llaman síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces a la izquierda tiene un esquemita donde un virus esquematizado entra al alveolo pulmonar y va a activar células del componente mononuclear fagocítico que van a liberar citoquinas proinflamatorias que van a provocar este cuadro de distrés. Y a la derecha se ve esquemáticamente zonas acidófilas producidas por membranas hialinas. En definitiva, lo que está alterado en estos pacientes es la hematosis. El paciente no puede hacer intercambio oxígeno gaseoso y por consiguiente hay una insuficiencia pulmonar. No me quiero meter en eso porque cuando hablo telefónicamente con mis colegas intensivistas o infectólogos o neumonólogos, ellos plantean que esto sí lo ven, pero que a veces la hipoxia no es tan importante, en fin. Hay una disociación entre las imágenes radiológicas con lo que ellos ven en la clínica y en el perfil gaseoso del paciente. Eso está mucho más allá del nivel de un curso introductorio de microbiología. Pero como estamos bombardeados por información y ustedes ya están en tercer año, están estudiando microbiología y patología, ya a esta altura del año, pueden comenzar a comprender de qué se muere un paciente con SARS-CoV-2 o con COVID-19 a nivel pulmonar. En la siguiente diapositiva, tomada también de internet, de un investigador que es un veterinario español que trabaja en epidemiología,
me pareció muy acertado este gráfico, se ve algo eminentemente práctico. Lo tienen que leer ustedes en sus casas esquemáticamente. Fíjense que están con números 1, 2, 3, 4, el curso evolutivo de la enfermedad, desde la infección en adelante. En la primera parte, el paciente no contagia, se llama naive porque está en el periodo de incubación. En la segunda parte hay una curva. En el rayado se detecta cómo está la carga viral, o sea, el paciente es altamente infeccioso. ¿Cuándo es infeccioso? Se calcula que entre los últimos 2 días del periodo de incubación y los 7 primeros días de enfermedad. Por ese motivo la cuarentena son 14 días, como para garantizarse que ese paciente no infecta más. Hace una curva de infección, después desciende, y fíjense que en una raya roja se ve el título de anticuerpos. Ya se lo ve esto en el infectado tardío. Comienza a ver anticuerpos IgM y más tarde IgG. Hasta que en el cuarto estadio ya el paciente no tiene virus infectivo y tiene un título de anticuerpos eminentemente protector. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que ver con el diagnóstico de esto. Cuando vimos introducción a la microbiología, en el primer teórico que yo les di, se habló de que siempre en microbiología se intenta hacer diagnóstico etiológico, diagnóstico de la enfermedad. Y que se dijo también que el que toma la muestra para hacer el diagnóstico es el médico, no es el laboratorista. O sea que si erramos nosotros, si nos da un falso negativo, la culpa es nuestra. Por ese motivo una muestra se toma en un momento determinado de una enfermedad y en un lugar determinado de esa enfermedad. Yo les puse como ejemplo lo que pasa en la fiebre tifoidea, no tiene nada que ver con esto, es una enfermedad bacteriana producida por Salmonella typhi, una enterobacteria. La salmonella entra por vía oral, pero después de entrar por vía oral pasa a sangre, se acantona en la vesícula biliar y con la bilis va al duodeno y del duodeno pasa y sale la materia fecal. Entonces, uno pensaría a priori, si yo quiero buscar salmonela, ¿dónde la busco? Si entra por vía oral. Y de entrada de materia fecal. Y no va a dar negativo. ¿Por qué? Porque la materia fecal llega recién al final. Lo que nos da positivo de entrada es el hemocultivo en salmonela. O sea, no hemos tenido en cuenta para tomar la muestra el momento físico, el momento de evolución de la enfermedad y el lugar físico donde tomarla. Por consiguiente, pensamos que estamos equivocados en el diagnóstico y no, estuvimos equivocados en la toma de muestra. Esto es lo mismo. Ustedes saben, yo no voy a entrar en diagnóstico de COVID-19 porque no viene al caso en la clase. Saben que la forma de hacer diagnóstico de este virus hasta el día de hoy es por PCR. O sea, reacción en cadena de la polimerasa, un procedimiento que ya vimos hasta el hartazgo, en el cual a partir de una simple molécula de ácido nucleico se pueden producir millones de copias que son detectables, se forma un amplicón que se corre en un gel y se lo observa, excepto que uno haga PCR en tiempo real, en el cual el gel no hace falta y va viendo las bandas cómo aumenta la cantidad de ácido nucleico. Como el virus tiene RNA, no se hace PCR, sino que se hace RT-PCR, se hace primero una transcripción inversa de ese genoma para convertirlo en DNA y ese DNA se amplifica con primers específicos. ¿Qué es lo que la gente llama el hisopado? ¿Qué es el hisopado? El hisopado es que vienen en tubos estériles 2 hisopos. Con uno se hace el hisopado nasal, se lo introduce en la narina, se lo revuelve bien por las paredes de la narina, viene hasta el fondo de la narina, y con el segundo hisopado faríngeo. Se ponen en 2 tubos y se mandan con seguridad biológica a los laboratorios de referencia, que inicialmente era el Malbrán, pero que hoy por hoy el Malbrán hace solamente el 10% de las muestras, y tengo entendido, si mal no recuerdo, que en todo el país, a nivel público y privado, hay 143 laboratorios haciendo el diagnóstico. ¿Cuál es el tema de esto? Que es algo lógico. Puede ser que la PCR dé negativa y el paciente tenga clínica de infección o tuvo clínica de infección. Bueno, fíjense la curva, sí, puede ser. La PCR va a dar positiva cuando el virus está en la esofaringe, que es donde entra. Pero si el virus después va descendiendo en el árbol respiratorio, está a nivel pulmonar y ya hay respuesta inmune, en el periodo 3 en este esquema, probablemente la PCR dé negativa. Y entonces no nos dice en ese momento de la infección que el paciente no estuvo infectado. Nos dice que tomamos la muestra tarde.
¿Se entiende lo que estoy diciendo? Razonen las tomas de muestra en función del periodo en el que está cada paciente en particular. Ahora se está haciendo la puesta a punto de detección de anticuerpos IgM e IgG, que como también les expliqué, cuando hay una IgM positiva, implica infección reciente. El doctor Geffner les habrá enseñado, o los colegas de la segunda cátedra que dan inmunología, la doctora Castro y compañía, lo que es respuesta primaria y secundaria, y ven que la IgM aparece primero y la IgG aparece después. Recién ahora se está haciendo ese tipo de diagnóstico. Entonces, esta curva que me pareció muy didáctica y por eso la tomé de internet porque no tenía ninguna restricción, era libre, estoy citando quién fue el autor, me parece muy adecuada para que tengan una idea de cómo es la curva de la infección. Y acá voy a terminar el tema de coronavirus con preguntas más que respuestas. Y lo pregunto en serio, lo pregunto a mí mismo en voz alta, porque les reitero, no es que me esté haciendo el payaso dando una clase teórica y lo hago a propósito como golpe de efecto. Me lo pregunto en serio porque estoy convencido que yo no soy un profesor de escuela secundaria o maestro de escuela primaria. Lo fui hace 45 años. Después no más, fui profesor universitario. Y en la universidad, más que plantear soluciones y largar cuentitos que cierran en sí mismo, la obligación de los profesores es plantear dudas. Y que ustedes piensen como universitarios. Yo hago preguntas elementales, que en general son las preguntas más importantes en ciencia. Mi pregunta es, ¿cómo hace el virus para llegar del epitelio respiratorio, donde evidentemente se lo encuentra, y nasofaringeo al pulmón? ¿Qué pasa? ¿Entra de golpe? O sea, yo inhalo a alguien que tiene microgotas de flujo infectadas y me llegan hasta el pulmón de entrada. En ese caso yo debería producir una patología sistémica, completa del árbol respiratorio al mismo tiempo. Porque si me infecto la nasofaringe, la pituitaria, la tráquea, los bronquios y los alvéolos de golpe, evidentemente debería tener sintomatología de golpe. Eso no es lo que se ve. Clínicamente no es lo que se ve. Se ve que hay un periodo de incubación, se ve que el paciente comienza con aumento de la curva térmica que no pasa de 37,5, con dolor de garganta, sin rinorrea, y más tarde recién aparece el compromiso pulmonar. Tenemos que suponer entonces que el virus va progresando del epitelio respiratorio superior hacia el pulmón. Y la pregunta es, ¿y cómo progresa? Y otra pregunta más que me hago, y que no tengo respuesta para eso, se los planteo a ustedes. Voy a seguir buscando bibliografía. ¿En todos los pacientes llega al pulmón? ¿Todos los pacientes tienen compromiso pulmonar? ¿O solamente los que se van a morir tienen compromiso pulmonar? ¿O solamente los que van a tener cuadros severos y después se pueden curar? Para explicar esto, pensando en voz alta y simplemente con mi formación de virólogo experimental o de patólogo experimental que trabajó muchos años en virología experimental, en diferentes virus, me remito a conceptos que ustedes ya saben. ¿Se acuerdan cuando hablamos que el epitelio ya molecularmente determinaba si el virus iba a producir infecciones localizadas o generalizadas? ¿Se acuerdan del experimento de dos argentinos célebres que fueron Sabatini y Rodríguez Gulán? Cuando cultivaron células epiteliales polarizadas y las coinfectaron con dos virus, uno era la influenza y el otro el VSV, un virus animal, y vieron que la influenza brotaba solamente por el borde apical y el VSV solamente por la membrana vasolateral. Qué curioso que la influenza normalmente no pasa a sangre, hay casos que sí, pero normalmente no, y hace patología superficial. Mientras que el VSV, así como el sarampión y otros mixovirus, brotan por la membrana vasolateral y hacen viremia. O sea, determinamos que la patogenia está polarizada ya a nivel molecular en los epitelios. Quizás en este caso pasa eso, porque hay otro ejemplo.
El virus incisional respiratorio, que lo van a ver o lo vieron, no me acuerdo en qué parte del programa está, que es un paramyxovirus productor de bronquiolitis en chicos, en bebés. No producen bronquiolitis en todos los bebés. Y de hecho, en el adulto producen un cuadro de resfrío. No hace una bronquiolitis. Eso por diferentes cosas, hasta por la anatomía del bronquíolo del niño o del bebé y del adulto. Pero se sabe que el RSV no va pasando por el moco. Va pasando de célula a célula. Entonces es un probable segundo mecanismo por el cual este virus llega al pulmón en un porcentaje de pacientes. ¿Y por qué llegará o no llegará? Y bueno, se me ocurre pensar en lo que les dije en una de las clases. Toda infección es una carrera contra el tiempo. Si la respuesta inmune está funcionando y comienza antes de que el virus alcance el pulmón, probablemente ese paciente no haga patología pulmonar severa. Son todas hipótesis. ¿Y por qué no las puedo demostrar? Y les hago la pregunta a ustedes, piensen ustedes, ¿cómo lo demostrarían esto? ¿Cómo demostraría cómo llega el SARS-CoV-2 al pulmón? Una posibilidad sería desarrollar un modelo experimental. ¿Y en quién un modelo experimental? Y en monos, para ser cercanos a nosotros. La primera pregunta que uno se hace en base a esto, ¿qué laboratorio en el mundo tiene seguridad biológica como para inocular monos con alta dosis de virus, al margen de la capacidad económica de mantener a los monos, e ir sacrificando monos en diferentes días para ver dónde está el virus por cortes histológicos y hacer inmunomarcación con peroxidasa y confirmarlos con microscopía electrónica de transmisión? Yo creo que muy pocos. En segundo lugar, lo otro sería, lo ideal, autopsias. En la autopsia podríamos tener todo el bloc cardiopulmonar y estudiar eventualmente desde la tráquea o la laringe hasta el pulmón. Por inmunoperoxidasa se puede hacer esto porque hay un concepto que sabemos, lo que hacemos mucho de este tipo de técnicas, una vez que el antígeno viral estuvo en un lugar, de ahí no se va. Entonces retrospectivamente se puede hacer una historia porque vamos a ver marcación positiva de antígeno de color marrón, como en la foto que les mostré para detectar la AC2, en diferentes momentos o al final de la infección. Si el paciente falleció, si hicieron una autopsia, veríamos quizá una especie de película con diferentes instantáneas. Pero no se están haciendo autopsias, por los riesgos que conllevan. Por consiguiente, ¿hay una respuesta que yo les pueda dar como profesor titular de esta materia acerca de patogenia del SARS-CoV-2? No. ¿Y cómo se va a saber? Bueno, se va a saber con el tiempo. Cuando haya procedimientos más invasivos, menos invasivos en general, esto se resuelve a veces por casualidad. Cuando alguien puede hacer una autopsia y se le ocurre hacer los procedimientos que les indiqué y confirma la progresión de la infección. No son las únicas aproximaciones, pero son probablemente las aproximaciones más prácticas a que les acabo de mencionar. Con lo cual, terminamos con el tema de COVID-19. Termino diciendo conceptos que no son de microbiología 1, pero que tienen que ver. Recuerden que si bien la incidencia es común en cualquier edad y puede haber cuadros de mortalidad en gente de 40 años e inclusive en niños, lo más común es que la mortalidad mayor se dé en pacientes ancianos. ¿Por qué razón se da esto? No sabemos por qué razón se da esto. Hay algunas explicaciones hipotéticas, desde ya que el paciente anciano en general ya tiene un desgaste físico más importante, probablemente ha sido un fumador y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o es un hipertenso y entonces bien o mal el corazón no va a responder igual ante una sobrecarga pulmonar, una sobrecarga del corazón derecho va a ser un cor pulmonar agudo, es otra posibilidad. El concepto de que el paciente anciano es un inmunodeprimido no es cierto, así que hay que buscar otra causa. Puede ser diabético, y la diabetes tiene una vasculopatía con compromiso de endotelios vasculares, por más que esté compensado. Hay una serie de causas, y hay causas inmunológicas que son muy atractivas, pero que por no estar demostradas, no se las puedo mencionar como tales. Pero hay
hipótesis acerca de probable presencia de anticuerpos anticoronavirus que actuarían como facilitadores de la entrada del virus, y como los ancianos tuvieron más infecciones con coronavirus que los chicos, por ese motivo tendrían más facilitación para la infección viral nueva. Es una hipótesis, pero no está plasmada en resultados experimentales. Pero como esto es la Universidad de Buenos Aires, creo que es adecuado, necesario y hasta placentero poder ejercer esa capacidad que tenemos los seres humanos de pensar racionalmente, hacer hipótesis, que son explicaciones teóricas de un fenómeno desconocido, e intentar demostrarla a nivel experimental. La profilaxis de esta enfermedad, hoy por hoy, es el aislamiento, es el hecho de estornudar en el pliegue del codo, es el hecho de uso de barbijo como barrera biológica, es el distanciamiento social a más de 2 metros, es seguir todas las medidas que en el caso de nuestro país han sido tomadas en tiempo y forma. Y como dije hace poco en un audio de divulgación masiva que debe estar dando vuelta por ahí, que me pidió un colega del Hospital Ramos Mejía, independientemente de las banderías políticas, hay hechos que son objetivables. Argentina tomó las riendas del asunto a tiempo, drásticamente y con una conducción centralizada y firme. Y el presidente de la Nación está rodeado de un grupo de expertos, y yo ahí firmo lo que digo, que me constan son gente de excelente nivel académico y científico. De tal manera que las fuentes de información a la población deben ser las fuentes oficiales, y dejar de lado los comentarios de la vecina, el WhatsApp que vino de la red social que dijo otra cosa, porque se están diciendo barbaridades en muchas redes sociales, algunas de ellas dichos por supuestos expertos en el tema. Hace poco escuché uno de otro país que estaba hablando de hacer gárgaras con cloruro de sodio para alcalinizar el aparato respiratorio superior. Bueno, es una barbaridad, por ejemplo, porque el cloruro de sodio es una sal neutra que ioniza en cloro y sodio, o sea que no va a aumentar el pH. El bicarbonato de sodio sí lo puede hacer. Y aparte este hombre, como se veía en el video, no se hacía gárgaras, se tragaba la sal. Menos mal que no es hipertenso, porque entonces encima sobre llovido mojado. Digo, hay una cantidad de cosas que se están diciendo que no tienen ningún sentido. Hay preguntas que son también más válidas, como por ejemplo, ¿se elimina por vía entérica? Bueno, se vio que hay cuadros diarreicos del virus. No está demostrado que haya una eliminación por vía entérica. Y si después de haber pasado la pandemia o la epidemia el paciente se puede reinfectar, no lo sé. No lo sé. ¿Puede haber una segunda fase de la epidemia? No sabemos. Por ese motivo es importante el aislamiento. Por ese motivo es importante la cuarentena, manejándola políticamente de tal forma que se pueda hacer compatible con el desarrollo económico y con que la gente pueda trabajar y tener algo de dinero. Eso yo ahí no voy a entrar porque no soy economista, ni soy político, ni lo quiero ser, y no entiendo del tema más que como ciudadano. Pero como médico y como investigador en el área de virología, les comento esto, que está tomando como medidas son las que se deben tomar. Así como este paso actual que se está haciendo de buscar incidencia de infección por inmunocromatografía o por ELISA, cuando se monte el método, son correctos para ver y focalizar mejor dónde están los focos de contacto. Hemos terminado con el tema de COVID-19 y SARS-CoV-2 propio para ser dictado un alumno de microbiología y parasitología 1, que es etiología y patogenia. Lo demás fueron comentarios más propios de microbiología 2, pero dada la importancia de la pandemia, que ustedes no es que pueden, sino que deben actuar como informadores, porque son estudiantes ya de la mitad de la carrera de medicina, por ese motivo se los acabo de explicar. El siguiente punto que vamos a abordar es un tema completamente distinto y es el tema de dengue. ¿Por qué van juntos? Porque están coexistiendo las epidemias. Vez pasada hablaba con una colega y amiga que me decía que en un hospital porteño ella tuvo que tratar a una señora, pobre mujer,
en situación de calle con las dos infecciones. Es decir, con COVID-19 y con dengue. Entonces, eso puede existir. ¿Por qué existe el dengue hoy en Buenos Aires? Por impericia previa. Porque no se tomaron las medidas adecuadas durante los meses de invierno, que es cuando se falta eliminar el agente etiológico, los huevos del agente etiológico, es el mosquito Aedes aegypti. Por igual razón que tenemos incidencia de sarampión y epidemia de sarampión. ¿Por qué? Porque no se vacunó. Esa es la realidad. Me importa un pepino si a alguno le molesta porque no quiere responsabilizarse de quiénes tomaron las medidas. Hubo fallas epidemiológicas concretas. Y también se debe discutir esto en la universidad. Porque no es una torre de cristal. Porque formamos parte de una sociedad determinada. Hay dengue porque hay mosquitos infectados. Y hay mosquitos porque no fueron erradicados. Y porque la gente también no tomó las medidas que correspondía. Vamos al tema de dengue. Es una enfermedad típica de climas tropicales. Alguien dirá, ay no, pero Argentina es subtropical. ¿Quién les dijo que Argentina es subtropical? El norte argentino es tropical. Y les comento, para desgracia de los que somos porteños, no solamente por haber nacido en Buenos Aires, sino por amar a nuestra ciudad, por más smog que tenga, y por más cosas negativas que tenga. La ciudad de Buenos Aires, chicas y chicos, hace años, no sé cuántos años, pero por lo menos 10 años, que dejó de ser considerada por los meteorólogos en el mundo ciudad templada, para ser considerada ciudad subtropical. ¿Por qué? Porque tenemos 6 meses de un poco de frío y 6 meses de calor. Yo tengo 65 años de edad. Hablen con sus padres o abuelos, en algunos casos de mi edad, y pregúntenles cómo íbamos a la escuela primaria o secundaria nosotros en el invierno. Teníamos prehora en la escuela secundaria. Yo tenía que ir a la escuela normal Mariano Acosta tomando un colectivo y me bajaba a 4 cuadras de la escuela, en plena noche, porque entrábamos 7:15 de la mañana, e iba con saco, pullover, camiseta, camisa desde ya, sobre todo guantes y bufanda, e iba pisando escarcha. Pregúntenle a los abuelos o a los padres de ustedes. Año 1967, 68, 69. A partir de la década del 80, Buenos Aires cambió el clima, por el cambio climático, por el agujero de ozono, y hoy tenemos apenas frío en el invierno, algunos días, y tenemos muchos meses cálidos. Por consiguiente, estos mosquitos que viven muy tranquilos en el calor, bajaron del norte y se instalaron en la capital federal. Y hoy tenemos en la capital federal, creo que más número de casos de dengue que casos de coronavirus. La semana pasada en un diario apareció el mapa de casos detectados de dengue en Capital Federal. Todos los barrios están infectados. ¿Cómo es el virus dengue? El virus dengue es un flavivirus, por un lado, y es un arbovirus porque es transmitido por un insecto. Tiene un tamaño chico, 40-50 nanómetros, es envuelto, icosaédrico, y tiene un genoma con ARN monocatenario positivo. O sea que el DNA, el RNA de este virus es infectante. Se puede infectar células solamente como RNA. Hay 4 serotipos de dengue. DEN 1, 2, 3 y 4. Tiene importancia en la patogenia, sobre todo en los cuadros más graves. En este momento en la Argentina creo que están circulando 3. No sé si los 4, pero 3 seguro. Tiene 3 genes estructurales que codifican la proteína E de envoltura, como todos los virus. Es una glicoproteína, la del core, una proteína C, y la M, proteína de membrana. Y 7 genes no estructurales llamados non-structural en inglés, NS, o sea, genes que codifican péptidos tempranos, proteínas regulatorias, involucradas en la replicación del RNA viral y otras enzimas, NS1, NS2A, 2B, 3, 4A y 4B y 5. El NS1 importa porque es un antígeno que se
se utiliza para detectar presencia de virus dengue, porque es compartido por todos los tipos. El 4, en cambio, es específico de tipo, es el que se usa hoy eventualmente para detectar antigenemia. Se lo puede cultivar obviamente en células de mosquito, cosa que no viene al caso. En la siguiente diapositiva vemos el vector. Yo acá, una vez más, voy a hablar en base a lo que estudié, de lo escrito por los que saben. Y los que saben de esto son los biólogos que se dedican a la entomología. Un mosquito es un artrópodo, y dentro de los artrópodos es un insecto, se tiene cabeza, tórax y abdomen, tiene 3 pares de patas, tiene alas, y en este caso el Aedes aegypti es un mosquito particular, de color negro, que en las patas se alterna con manchas blancas y en el abdomen también. Un concepto importante es que, a diferencia de otros mosquitos como el Culex pipiens, que es el más común, el mosquito molesto del verano, que se puede ver en los pastizales, se puede ver en lagunas, etc., este es un mosquito domiciliario. O sea, vive sobre todo en tachos con agua que se acumuló, agua de lluvia, o en los tanques de agua potable de las casas. Los edificios es más difícil. En las casas hay veces que el tanque de agua potable, aunque parezca mentira, está destapado. Hasta el punto que es un horror, porque se caen palomas adentro y cosas por el estilo, y uno está bebiendo esa agua, que menos mal que no está demasiado contaminado. O sea, el agua es potable porque viene de AISA, pero la acumulación en los tanques no. Hay muchos tanques que están destapados. En las rejillas. En todos esos lugares el mosquito puede poner huevos. Lo ven a la derecha. Tienen el mosquito adulto arriba. En la primera fila de la derecha se ven los huevos. Los huevos se ven macroscópicamente. Esos huevos después, en la superficie de estos charcos o acumulaciones de agua, se transforman en larvas. La larva, fíjense que está perpendicular a la superficie porque tiene un sifón. Y con ese sifón respira. Es más, en mi época de aspirante a ayudante de microbiología, a mis 20 años, cuando cursábamos la escuela de ayudantes, teníamos un docente que no se había recibido nunca de médico, pero era un excelente parasitólogo, y entonces respetuosamente le decíamos el maestro Régola. El maestro Régola sabía tanta parasitología que había sido convocado por no me acuerdo si era la OMS o la OPS en algún momento como experto. Y era tan fanático de la parasitología que nos hacía reconocer a los futuros ayudantes a las diferentes especies de mosquito por las formas, por la forma de picar, por las larvas, por la canastilla de huevos, por las pupas, y teníamos que saber encima si eran machos o hembras. Fue una experiencia muy interesante porque nos divertimos bastante mirando al microscopio bichos muy lindos como mosquitos, pulgas, ácaros, piojos y cosas por el estilo. Ese era el nivel de exigencia de la ayudantía en microbiología en 1975. En definitiva, se pueden diferenciar estos mosquitos por las larvas, por las pupas y desde ya por la forma del adulto. Reitero, mosquito peridomiciliario no es un mosquito que esté en grandes estanques o en el pasto. Esto va de la mano con la prevención, la profilaxis. No tiene sentido andar fumigando por la calle con malatión, como dice ahí, que es lo que estamos usando como insecticidas organofosforados, que son tóxicos, porque va a servir de poco. Tiene sentido cuando aparece un caso saber de dónde vino ese caso. Si aparece un caso de dengue en determinado barrio, primero el médico tiene que denunciarlo. Lo tiene que denunciar al hospital que atiende a la zona, a la comuna, y al Instituto Pasteur, que ese probablemente va a ir a hacer la fumigación. Entonces, cuando aparece un caso, se acepta que en un radio de 40 metros tiene que haber un foco donde está el Aedes aegypti reproduciéndose, no replicando. Tengo ahí el vicio del virólogo.
lo que se hace es que va un epidemiólogo a la zona, va un fumigador y va un entomólogo. Entonces van a tirar agua hirviendo en las rejillas, van a fumigar las zonas, y eventualmente las rejillas mismas y las zonas donde se acumule agua, van a hacer eliminar el agua de las macetas o de los cacharros que anden dando vuelta por ahí, van a fumigar selectivamente la zona, van a controlar los tanques de agua. Y se trata de esa forma, no fumigando a lo pavote a toda la ciudad o a todos los parques de la ciudad, sino selectivamente. Los biólogos plantean que el mosquito pica sobre todo a la mañana y al atardecer, y sobre todo en miembros inferiores, los pies, los talones, yo diría las orejas también. Así que hay dos momentos del día donde hay más posibilidad de ser picados por este tipo de mosquito. ¿Qué es lo que va a transmitir el mosquito? Va a transmitir al virus. ¿Qué es lo que hace el virus? El virus entra a través de la piel y primero replica en fibroblastos dérmicos y en el sistema mononuclear fagocítico, o sea, en macrófagos, o en células que van a drenar por vía linfática, y va a pasar después el virus a vía hemática, o sea que va a haber una viremia. Y a partir de allí va a infectar sobre todo la médula ósea. Primero ganglios linfáticos y después la médula ósea. Y en la médula ósea, ¿qué es lo que va a infectar? Sobre todo los megacariocitos, produciendo plaquetopenias o trombocitopenias importantes y por consiguiente hemorragia, por disminución del número de plaquetas. Por eso está absolutamente contraindicado dar aspirina para combatir las cefaleas y los dolores musculares que involucran, que están acompañando el cuadro clínico de dengue, sino usar otros analgésicos antiinflamatorios no esteroides como el paracetamol, porque la aspirina es un antiagregante plaquetario, o sea que va a favorecer el sangrado. Pero aparte, el virus por vía directa va a infectar monocitos. Y estos monocitos van a liberar citoquinas como el TNF-alfa y interleuquina 1 beta, que a su vez van a provocar extravasación capilar y eventualmente pérdida de líquidos y shock en los cuadros más severos. Y aparte hay un daño hepático directo, o sea, el virus puede infectar hepatocitos a tal punto que hay una hepatitis subclínica, si se buscan transaminasas se las van a encontrar elevadas. Y después hay un segundo mecanismo, que es el mecanismo inmunológico. Conceptualmente, esto lo pueden leer ustedes después ahí, para facilitarles el estudio. Hay linfocitos T específicos y células NK que van a atacar a los monocitos infectados, con lo cual producen un aumento mayor de la liberación de citoquinas proinflamatorias, que a su vez van a llevar a vasodilatación, hemorragia y shock. Hay también componentes de endotelio vascular. Hay inmunoglobulinas dirigidas contra el virus que tienen reacción cruzada contra otras cosas, como por ejemplo el plasminógeno, que interviene en las vías de la coagulación. Hay reacción cruzada contra algunos antígenos virales que a su vez reaccionan contra el endotelio vascular y las plaquetas, con lo cual se produce la endotelitis, vasodilatación, un cuadro hemorragíparo como consecuencia. La mayor responsable de todo esto es la glicoproteína E, que puede generar anticuerpos de dos tipos. Por un lado, anticuerpos neutralizantes, que son los que van a eliminar a la infección viral. Pero por otra parte, anticuerpos no neutralizantes contra otros tipos virales, inclusive virus flavivirus, que no están relacionados con el dengue. Y ahí viene el tema. En el primer contacto, cuando uno se infecta con el primer tipo de virus dengue, va a pasarlas muy mal clínicamente. La enfermedad, como vamos a ver ahora, en la siguiente diapositiva, va a tener fiebre alta, a diferencia del coronavirus. Estamos hablando de 38,5, 39 grados de fiebre. La fiebre no hay que confundirla con la hipertermia. El aumento de la temperatura es una cosa, la fiebre es un síndrome. Es aumento de la temperatura, más sudoración profusa, más chucho de frío, más decaimiento, más cefalea. Es el síndrome febril. Tiene un síndrome febril de 38,5 grados, 39 grados de fiebre,
consecutivo a la viremia, están liberando una cantidad de factores necróticos que hacen que el hipotálamo aumente la temperatura corporal. Va a haber algo característico que es el dolor detrás de los ojos, retroocular. Va a haber dolores musculares, dolores articulares. Puede haber un exantema. Puede haber náuseas o vómitos, sobre todo en pacientes que están deshidratados o que van a tener un pronóstico peor. A tal punto que los cubanos, que fueron los que mejor describieron el dengue, le llamaron a esto fiebre quebrantahuesos, porque el relato de los pacientes es que no se puede mover, no se puede sentar en los cuadros importantes, ¿no? Por la cefalea, por los dolores musculares, tiene ganas de vomitar, y en algunos casos, ya en el primer episodio, aparece síndromes hemorragíparos. Hay un signo de fragilidad capilar que consiste en colocar el manguito del tensiómetro, inflarlo, o sea, comprimir la arteria, y van a ver que a nivel distal aparecen puntitos rojos que son hemáticos. Se llama eso un cuadro purpúrico, un cuadro petequial. Esto en el episodio agudo. Se ve pacientes en general jóvenes. La experiencia de los clínicos indica que en los pacientes más ancianos se ve menos. Eso en el primer episodio. Se llama dengue clásico a esto. Durante el primer episodio, o si llegara a haber pasado el tiempo y ya hay anticuerpos citotrópicos pegados a los monocitos, si el paciente se infecta con otro tipo de dengue, los anticuerpos que estaban pegados a los monocitos van a actuar como facilitadores. El virus puede entrar a la célula, el segundo tipo de virus, con más rapidez, la infección se desarrolla con más rapidez, se liberan más citoquinas y acá sí puede haber cuadros hemorragíparos. Y el cuadro de hemorragia es como si fuera un shock hipovolémico. Shock es un estado de hipoperfusión periférica de los tejidos de carácter extenso y sostenido. Es un trastorno del metabolismo del oxígeno. Hay varias formas de shock. Digamos, una de las formas de shock es cuando se pierde sangre o se pierde plasma. Se llama hipovolémico. ¿Por qué? Porque baja la volemia. Si acá hay sangrado, o hay edema pleural, o hay ascitis, acumulación de líquido en la cavidad peritoneal, el compartimento intravascular está perdiendo líquido, por consiguiente no puede mantener la presión arterial, por consiguiente aumenta la frecuencia cardíaca primero para compensar, después se llama concentración y se llega a un shock. En este caso un shock hemorrágico. En la siguiente diapositiva se ven los cuadros de dengue hemorrágico que pueden ir arriba a la derecha desde las simples petequias, en este caso en un pie izquierdo, o el sangrado nasal, o cuadros mucho más graves como arriba y a la izquierda, donde se ven ampollas subcutáneas hemáticas. Esto en cuanto a la patogenia del dengue. La mortalidad orilla el 5% de los casos. La total. Lo más común es que ante un cuadro de dengue inicial, el paciente la pase muy mal, sobre todo una semana, y después se vaya recuperando hasta que pasen unas 3 semanas de curso evolutivo. El diagnóstico de laboratorio se puede hacer por determinación sérica de inmunoglobulina M y por antigenemia. Se busca uno de los antígenos del virus, de los antígenos no estructurales del virus. Por último, la siguiente diapositiva nos muestra la prevención. La prevención de uso de repelentes de cualquier tipo es individual. Y el individualismo está a la orden del día en la sociedad terrícola actual, en todos los países, en la mayoría. Ahí nos protegemos nosotros, no protegemos al resto. ¿Sirve el repelente? Sí, es obligatorio quizás. ¿Sirve no usar ropa oscura? Sí, sirve no usar ropa oscura, usar ropa clara. ¿Sirve evitar la exposición al aire libre en algún momento sin, por ejemplo, usar repelente? Sí, sirve. Hay que usar repelente. ¿Sirven los mosquiteros para los niños? Sí, sirven. ¿Pero qué sirve más? Sirve proteger a la comunidad. Sirve evitar tener en casa cacharros. Y les puedo asegurar que al mejor cazador se le escapa la liebre. Yo que les estoy diciendo esto ahora, y que controlé
en mi departamento, que es chiquito mi departamento, que no hubiera nada de todo eso. El otro día, buscando una herramienta, me doy cuenta de que en el lavadero había 2 tarritos que me se habían pasado y tenían agua, aunque parezca mentira. O sea que hace falta buscar en las casas lugares donde el mosquito no pueda sentar. Cuidado con las macetas que tienen doble fondo, que cuando uno las riega el agua chorrea para que no se pudra y queda en el segundo recipiente. Cuidado con palanganas viejas, cuidado con cámaras de auto que queden afuera en un garaje abierto o en un patio. Esos son los lugares donde el mosquito pone los huevos. Y a partir de los huevos, de acuerdo a la temperatura, se va a eclosionar a larva, a pupa y a adulto. Y lo hace en el término de 24 y 48 horas. Lo hace en forma muy rápida. Y aparecen los mosquitos. Por eso cuando hay cambio de temperatura y uno dice, ¿y cómo fue que pasó esto? ¿De golpe apareció el mosquito? No, de golpe no, el mosquito estaba. Simplemente el cambio de temperatura lo hizo terminar de hacer su metamorfosis y aparece como mosquito infectante. Por último, en los casos específicos, cuando se detecta un caso, va el epidemiólogo para registrarlo, va el fumigador, va el entomólogo y detectan en las zonas donde están los mosquitos y eliminan sobre todo los huevos. ¿Hay alguna otra prevención de esto? No hay ninguna otra prevención. ¿Hace falta tener la certeza de que uno tuvo dengue? Y es conveniente por el segundo episodio. Aparte es conveniente para la historia clínica, siempre conviene saber qué enfermedades hemos tenido y qué enfermedades no. Pero recuerden que en el caso de haber padecido dengue, si mañana uno se fuera del país o fuera al norte argentino o en el propio Buenos Aires tuviera una reinfección por un tipo distinto y quizás el cuadro clínico sea más grave o sea más complejo. En definitiva y en la última diapositiva, el sentido de esta clase que alteró completamente el programa del segundo parcial de virología, pero que es necesaria, porque no podemos estar hablando de virus de otro tipo, como estamos en el medio de una epidemia y ustedes son estudiantes de medicina que bien podrían voluntariar para comprar alimentos a la gente mayor que no puede salir de su casa o a sus propias familias, y ya que están como estudiantes de medicina poder educar, porque la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires oficialmente les acaba de dar una clase sobre coronavirus, sobre COVID-19 y sobre dengue. Entonces, ser solidarios. Las epidemias no respetan a nadie. Fíjense ustedes en el mapa de la ciudad de Buenos Aires, cuáles son los barrios que están más afectados por COVID-19. Son los barrios más ricos, no los barrios más pobres. ¿Cuántas veces hemos achacado la culpa a los pobres por sus hábitos, porque viven hacinados, como si les gustara vivir hacinados, ¿no? O que viven en villas, como si les gustara vivir en villas? No, resulta ser que los barrios que tenemos más COVID-19 son Recoleta, Palermo, Barrio Norte, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay gente pudiente que pudo viajar. Y fueron los primeros que vinieron infectados del extranjero. Los 20.000 o 30.000 argentinos que estaban afuera y que, y acá sí hay un componente ideológico, en muchos casos fueron repatriados por la aerolínea de bandera, la gloriosa Aerolíneas Argentinas, que más de un imbécil quiso destruir diciendo que no hacía falta una aerolínea de bandera. Acá tienen los aviones de aerolínea volando en forma emocionante a China a traer equipo donado y a repatriar compatriotas que están en el extranjero, así como las tripulaciones de los aviones C-130 Hércules de la Fuerza Aérea que están buscando gente en países más limítrofes. Eso como mensaje para aquellos que piensan que no tener un Ministerio de Salud es importante, que no tener una línea de bandera es importante y querían privatizar absolutamente todo. Acá están los resultados, en una epidemia. Y la epidemia pone de manifiesto las deficiencias que tenemos como país, acá y en cualquier otro lugar. Si no, miren a la primera potencia mundial, que es Estados Unidos de América,
lo que está ocurriendo por no tener un sistema de salud público. Y eso me consta después de haber vivido 4 años allá. Así que, niñas y niños, chicas y muchachos, la epidemia nos pone a prueba. Y nos pone a prueba sobre todo en los mecanismos de capacidad de respuesta, de capacidad de información, de background cultural que podamos tener como sociedad y sobre todo de solidaridad. De que no solamente importo yo, importa el resto de la gente, como se le da a llamar ahora, cuando toda la vida se le llamó el pueblo, al cual pertenecemos todos. Espero, como profesor universitario, ustedes me conocen que yo hablo en forma frontal y no omito lo que pienso ni lo que digo, tratando de no ofender a opiniones distintas a la mía. Pero esto es la Universidad de Buenos Aires. Y en la Universidad de Buenos Aires se discute, se enfrenta el problema. Y si hace falta caer en discusiones políticas de instrumentación práctica, hará falta caer. Porque somos ciudadanos al margen de futuros médicos. Espero haberles sido útil de alguna manera. Y si pude lograr que pensaran un poco con espíritu crítico, se habrá cumplido el objetivo de esta clase. Muchas gracias, buenas tardes.